Hola, muy buenos días. Voy a estar presentando a continuación el primer video de una serie de videos para el trabajo final de enfoque estadístico del aprendizaje de la materia de la especialización en Data Mining del año 2022. Los integrantes de este equipo son Eliana Inés Padula y quien les habla, Álvaro López Malicia. A continuación les voy a explicar brevemente el video del cual trata la obtención de los datos. En primera instancia vamos a plantear nuestro objetivo, que es predecir si una persona va a estar viva en un periodo de tiempo igual a un año a partir de su diagnóstico. Vamos a trabajar con personas que tienen cáncer, que han sido diagnosticadas y que sus datos se encuentran de forma libre en una base de datos de Estados Unidos, y a partir de esa información, nuestra hipótesis de trabajo es que podemos modelar la probabilidad de sobrevivir de estas personas a partir de su diagnóstico, ¿sí? Probabilidad que va a estar determinada con un periodo fijo en el tiempo, que va a ser un año, y en particular vamos a estudiar datos clínicos de las personas y de una alteración a nivel de su genoma, de un gen bastante importante que se llama P53 y que se encuentra mutado en la mayoría de los tumores. Nuestra hipótesis también, implícitamente, estamos diciendo que vamos a poder utilizar un modelo de regresión logística para producir esa probabilidad de sobrevivir o no. Bueno, ¿dónde vamos a obtener los datos? Los datos clínicos van a ser obtenidos a partir de este portal, que es un atlas del cáncer de los Estados Unidos. Y los datos a nivel de la mutación genética, en particular del P53, van a ser extraídos de este otro portal, que es Bioportal, también cuyo dominio se encuentra en Estados Unidos, y que se nutre de la base de datos del portal anterior, del atlas del cáncer, pero que a diferencia del primero no va a contar de forma sencilla con los datos clínicos, y sí va a ser muy fácil acceder a datos de alteraciones a nivel genómico y molecular de esta base de datos que obtenemos datos clínicos y de muchas otras más. Bueno, vamos primero a obtener esos datos clínicos, que van a incluir, por ejemplo, el peso, la altura del paciente, la etnia, los días de diagnóstico. Para eso vamos a ingresar en el Google y vamos a teclear TCGA, que es esta que estoy mostrando aquí a partir del cursor, y la página que les va a aparecer es de Cancer Genome Atlas, esta que está aquí. Para acceder directamente al repositorio de datos no vamos a cliquear en esta línea de acá, sino que vamos a ingresar por el Data Portal, que es esta flechita que está apuntando y que vemos a continuación ampliado, que sería el GDC Data Portal. Una vez en la página vamos a acceder al repositorio de los pacientes. Vamos a ver que en este momento hay cerca de 86.000 casos registrados, diferentes tipos de tumores, diferentes tipos de diagnósticos y diferentes metodologías moleculares que van a estar estudiando tanto las mutaciones a nivel genómico como las alteraciones a nivel de la proteína y otras características moleculares de los tumores. Adicionalmente, vamos a contar con la información del paciente, con la información clínica como el peso, como la altura, como el nivel de exposición a diferentes patógenos, la historia familiar, si hay antecedentes de cáncer en su familia o no, la de diagnóstico. Y todos estos van a ser fácilmente asequibles mediante el gráfico acá de exploración. Entonces, uno, para poder acceder a esas de información, va a hacer clic en la exploración, va a acceder a esta pestaña y a partir de aquí uno va a tener que descargar lo que se llama biospecimen y los datos clínicos, ¿no? Los datos clínicos es toda esta cuestión que estaba comentando sobre, por ejemplo, el diagnóstico primario del tumor, algunos diagnósticos moleculares como la cantidad de linfocitos, un tipo celular presentes en ese tumor, bueno, infinidad de información. Después sobre esa cantidad bastante amplia de datos, vamos a hacer una selección y vamos a reducir la complejidad de nuestro modelo. Otra cuestión a descargar es el biospecimen. Les va a dar dos formatos para la descarga. Uno son los archivos de tipo JSON y otro es el TSV. Les recomendamos fuertemente que descarguen el TSV como hicimos en TTP, porque para acceder a los del tipo JSON hay que contar con algún tipo de bases de datos o un programa especial como es el MongoDB, lo cual adiciona la complejidad para poder procesar esta base y trabajarla. Bueno,
hacemos un pequeño... Vamos a ver que los datos que se descargan en este formato TSV son los siguientes: alícuotas, analíticos, clínicas, exposure, family history, portion, sample size, table. Son todos datos relacionados de forma clínica o con la muestra del tumor de ese paciente, de estos datos de, por ejemplo, los neutrófilos infiltrantes, las células dendríticas, etc. Todos datos inmunológicos. Estoy haciendo hincapié por claramente un sesgo en el cual vamos a estar basando nuestro modelo de regresión logística. Bueno, ahora que tenemos los datos clínicos y algunos datos moleculares, vamos a ver las alteraciones a nivel genético, y para eso vamos a recurrir al otro portal. Por eso, introduciendo en el buscador de Google CBioPortal, la primera página por fuera de las publicidades que les aparece, y esta página reúne información de muchas otras bases de datos de tumores, de estudios tumorales, con lo cual uno tiene que hacer una selección. Va a tener que poner TCGA y seleccionar PanCancer Atlas. Una vez a partir va a poder seleccionar todos los estudios que hacen match con esa query, y a partir de ahí vamos a hacer la búsqueda por el gen de interés, ¿no? Está seleccionado cómo se debe proceder. Hay que ahora genes a seleccionar. En nuestro interés o en nuestra propuesta nos centramos en el TP53 por dos razones. Básicamente porque es un gen que se encuentra mutado en la mayoría de los tumores, entonces nos va a permitir contar con una amplia disponibilidad de datos para construir nuestra base de datos, y por otro lado por la importancia directa que tiene con la evolución y la progresión del tumor. La proteína de interés es la P53, pero el gen no tiene el mismo nombre, sino que es TP53, bastante similar. Uno aquí puede poner cualquier nombre genético definido para distintas proteínas, y este análisis que estamos haciendo P53 puede extenderlo para otros tipos de mutaciones, o incluso no solamente un gen, sino podría poner una tupla de genes para analizar. Bueno, uno haciendo esa búsqueda dentro del query va a llegar a esta página, que se ve la proporción de genes de casos y los tipos de alteraciones que tienen para este genético, para este gen, y uno lo que va a querer hacer a continuación es bajar esa información en formato también de tabla para poder operar. Para eso va a tener que dirigirse a la pestaña de descarga, y dentro de las descargas, básicamente, donde está señalando la flecha roja, que es un simbolito de una nube con una flecha hacia abajo. Para dar distintas opciones de descarga, les recomiendo nuevamente que lo hagan con TSV y a partir de eso trabajar con los datos. ¿Qué pinta tienen estas tablas que estuvimos bajando hasta el momento y sobre las cuales vamos a construir nuestra base de datos? Son estas que estamos acá abriendo con el programa R. Toda esta información igualmente está incluida dentro del script final entregado a la materia, puede usarse libremente. Y encontramos que, por ejemplo, los datos clínicos son de 103.970 pacientes, observaciones, y tiene una cantidad de variables enorme como 154. Obviamente vamos a hacer una selección sobre estas variables, lo mismo que la exposición, la historia familiar, etc. Solo a modo de ejemplo, abro particularmente la tabla de la historia clínica para que vean cómo se presenta la información, y donde hay información sobre el proyecto en el cual se hace este estudio molecular, este estudio paciente, este estudio de cáncer, el caso, el código del caso, y se empiezan a ver algunas de las informaciones asociadas con estos estudios. Por ejemplo, la causa de muerte, y si uno siguiera analizando las variables de 154, se va a encontrar con muchas de las que vamos a usar en nuestro modelo. Bueno, ¿cómo vamos a vincular entonces las distintas tablas obtenidas? La idea es hacer simplemente un inner join, como se vio en la materia base de datos, en la parte de SQL al principio de la especialización, y les dejo el código que utilizamos para unir las distintas bases de datos, en las cuales nos centramos en unir por el paciente y no por, obviamente, la mutación ni ninguna otra información adicional. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención, y queda libre el código para si alguien quiere hacer un estudio similar o profundizar sobre el mismo.
se puede acceder a través de la información de la materia. Muchas gracias.